Dios les bendiga. En esta mañana tengo la bendición de estar con ustedes en nuestro tiempo devocional, Cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City, en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, en Colombia y donde quiera que haya corazones dispuestos a ver la gloria de Dios en sus vidas. Este es un espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de Dios, más y más de su presencia, de conocerle y experimentar el gozo de caminar con Dios. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams. Saludamos a Amparito Herrera, las personas de Cecilia Cuerpo que se conectan a través de Cecilia Cuerpo, Manuel y Marta, Ruth, Mary Aguirre, Estercita Suárez y toda la gente que está conectada a través de el Facebook de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral. Bueno, esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el arreglar cuentas con Dios. ¿Cómo arreglamos cuentas con Dios? Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 14, verso 11 al 12. Porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. En el reino de los cielos está el modelo establecido, porque el reino de los cielos es Dios, y el reino de los cielos es un reino de orden, un reino completamente ordenado, donde no hay caos, donde no hay confusión, donde no hay anarquía, donde no hay violencia, pero es un reino de orden y es un reino donde Dios pide cuentas. La vida cristiana se trata de vivir el estilo de vida que Jesucristo vino a modelar. Él vino a estar entre nosotros, se hizo como uno de nosotros y nos mostró de qué manera tenemos que conducirnos, de qué manera tenemos que relacionarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial. Entonces, siempre en el reino de los cielos se va a pedir cuentas. Si usted ve la parábola de los talentos, por ejemplo, dice que el Señor le entregó a cada siervo los talentos de acuerdo a su capacidad. Y se fue y después de un tiempo regresó a pedir cuentas. Entonces siempre tenemos que arreglar cuentas con Dios. En casi todos los países, los presidentes de los países, los alcaldes, los gobernadores, los alcaldes municipales, los ministros de gobierno, los presidentes de los órganos del Estado, todos ellos un día tienen que rendir cuentas de su labor. Cada año el presidente de los Estados Unidos se presenta ante el pleno del Congreso, es decir, lo que es la Cámara y el Congreso, los senadores, y rinde un informe de su gestión durante ese año, ¿sí? Se llama el informe de la nación, ¿sí? Y cada año él tiene que comparecer ante estas entidades gubernamentales, siendo el presidente, a presentar un informe de su gestión durante el año. Entonces, ellos siempre tienen que presentarse ante los organismos del Estado para dar un informe, es decir, rendir cuentas. Todos ellos un día tienen que rendir cuentas de su labor, de cómo administraron, de cómo gobernaron, ¿sí? Lo que se les confió, porque es que aunque sea la máxima autoridad, el presidente en este caso, él tiene que rendir cuentas, porque hay entidades, ¿cierto?, que están, podríamos decir, por encima de él, ¿sí? Como la Corte Suprema de Justicia,
¿cierto? Las altas cortes, él tiene que rendir cuentas ante estas autoridades. Entonces, igualmente, todos nosotros un día también tenemos que comparecer delante de Dios para presentar cuentas de lo que hicimos mientras vivimos, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno y sea malo, tendremos que dar cuenta de ello. Entonces, en las empresas muchas veces el departamento de contabilidad hace balances, hace arqueos, ¿sí? Auditorías a sus empleados que manejan dinero de las empresas, es decir, piden cuentas sobre el dinero que ellos administran, pero que ese dinero no es de ellos, es de la empresa. En este caso, el dinero, las arcas de la nación no le pertenecen al gobernante, son del pueblo, son de la nación entera. Y ellos tienen que presentar cuentas y rendir cuentas. Por eso, en este tiempo, en los últimos tiempos, pues eso siempre ha existido, la corrupción. Pero hoy más que nunca vemos los escándalos, famosos escándalos de corrupción en los gobernantes. Y vemos muchos gobernantes que han terminado en la cárcel. Porque durante su gestión se dedicaron a desfalcar, ¿cierto? A desviar los fondos a sus amigos, a sus familiares, a ellos mismos, y entonces eso las cortes investigan y muchos de ellos terminan en la cárcel, como lo hemos visto en muchos países de Centroamérica y en todo Sudamérica también. Presidentes que han terminado en la cárcel, ¿cierto? Perdón. Entonces, muchas veces estas rinden cuentas, este resultado de cuentas resulta mal, y hay faltantes, hay robos, hay peculados, hay cantidades de situaciones, hay sobornos, hay desviación de fondos, y por ese mal manejo de los fondos muchas de estas personas van a parar a la cárcel. Y pues claro, cuando hay este tipo de comportamientos, el que sufre es el pueblo. Al final y al cabo, pues es el que está siendo menoscabado por estas personas. Pues mucho dinero de la educación, de la salud, van a parar a las cuentas que ellos tienen en los paraísos fiscales, ¿cierto? En Suiza, en Panamá, en muchos lugares donde no hay mucho control, no hay mucho control fiscal, y utilizan esos lugares como Suiza para llevar y desviar sus dineros. Una vez terminan su gestión, pues ellos quedan completamente millonarios, ricos, y esa es la gestión que muchos de ellos realizan. Entonces, a muchas personas les gusta ver, les gusta juzgar, les gusta señalar, ¿sí?, las cuentas de otros. Aquí vamos a referirnos a eso, porque muchas veces igual nosotros nos ponemos el papel de fiscales y de jueces sobre la conducta y comportamiento de otros, y juzgamos cómo vive la persona, juzgamos cuántos pecados según nosotros comete, juzgamos si es santurrón, si es espiritual, si es una persona realmente digna de confianza, y muchas veces pensamos y lo calificamos como hipócrita a esa persona. Y no es, si no es un santurrón, le llamamos entonces mundano, pagano, perdido, pecador. Bueno, a veces nos ponemos en ese papel de juzgar a los demás. Pero una cosa es muy importante y muy cierta: nadie rendirá a Dios cuentas de otros. Eso sí lo debemos tener nosotros bien presentes, porque nadie va a rendir cuentas por otra persona. Yo me voy a presentar delante de Dios y voy a rendir cuentas por mis hijos o por mis hermanos o por mi amigo. No, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hizo, ¿sí? De lo que hizo mientras vivía. Entonces nadie va a rendir cuentas por otros, ¿sí? Es decir, de su prójimo, de su vecino. La palabra de Dios nos dice esta mañana que cada pecado de nosotros, ¿cierto? Por cada pecado, por cada situación,
daremos cuentas delante de Dios. Y daremos cuenta de nosotros mismos, no de las demás personas, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mi hijo, nada. Absolutamente nada, nada de eso. Es decir, en tanto a cristianos como a no cristianos, un día el Señor nos pedirá cuentas de nuestra vida. Nadie va a escapar, entendámoslo de esa manera, nadie va a escapar de ese juicio, de esa rendición de cuentas. Nadie va a escapar. ¿Sí? Ella nos dice de que todos daremos cuentas. Para los inconversos, este juicio es el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Para los inconversos, el gran juicio del gran trono blanco. Para los cristianos, para los hijos de Dios, este juicio es el tribunal de Cristo. ¿Sí? El gran juicio del trono blanco es para todos los inconversos, para los que nunca reconocieron a Dios, para los que nunca reconocieron a Jesucristo. Para los cristianos, para los hijos de Dios, entonces el tribunal delante del cual nos presentaremos es el tribunal de Cristo, donde Cristo va a ser el juez. Entonces veamos en la palabra de Dios estos dos juicios y comprendamos sobre qué cosas nos pedirá cuentas el Señor a cada uno de nosotros cristianos e inconversos. Los inconversos darán cuentas en el juicio del gran trono blanco, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10, 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, en ese trono, en ese tribunal del trono blanco, va a estar el libro de la vida. Y el nombre que no aparezca registrado allí, pues ya saben cuál es la sentencia. ¿Sí? Va a ser echado al lago de fuego. Entonces, el juicio del gran trono blanco es un juicio para declarar condenación, pues todos los que se presentan ante ese trono delante de Dios como juez ya han sido condenados por haber rechazado a Cristo, por haber rechazado a Jesús como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Y por no haber creído, ¿cierto?, que había un Dios creador, un Dios salvador, pues ellos mismos se están condenando. Por eso la gente a veces se cree muy sabia en su propia opinión y se dan el lujo de rechazar a Cristo, de rechazar la palabra, el Evangelio, pensando de que van a ser confundidos, de que van a ser engañados, pero resulta de que nada perdemos, nada pierde una persona con aceptar a Cristo. Porque si esto resulta toda una mentira, pues igualmente, ¿qué perdió? Nada. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Si para sorpresa de él esto resulta siendo una gran verdad como en efecto lo es. Su vida va a estar en juego. Su vida eterna, su futuro eterno va a estar en juego. Entonces, pero entendemos que Dios es justo y no condena a nadie sin que antes la persona reconozca por sí misma su culpabilidad. Por eso la persona es llevada ante el trono, al gran trono blanco, porque allí la persona va a poder ver la película de su vida. Y allí van a estar los argumentos, como cuando la persona es llevada al tribunal, al juez, allí está el fiscal, ¿sí? La parte del Ministerio Público es la que presenta los cargos, las pruebas que inculpan a la persona. Entonces allí va a comparecer la persona y se le va a pasar todo su expediente. Entonces allí ya no hay justificación, ya no hay argumentación. Ya el abogado ahí ya no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, entender que el juicio del gran trono blanco, las personas darán cuentas a Dios primeramente de sus obras. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas
en los libros, según sus obras. A veces los cristianos tenemos la tendencia a enfocarnos en que estamos viviendo bajo la gracia y pensar que vivir bajo la gracia es libertinaje, es un gran error, una gran equivocación. Porque el hecho de que estemos viviendo bajo la gracia aún nos obliga a nosotros a observar y a cuidar muy bien nuestras acciones, nuestras obras, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que aún viviendo bajo la gracia tenemos responsabilidades y vamos a ser también juzgados también por las obras. Muy bien. Entonces, vemos allí que no darán cuentas de sus pecados, pues no están condenados por sus pecados, sino por su rechazo a la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, allí lo que se va a juzgar es eso. Entonces, ellos van a dar cuentas sobre lo que hicieron con sus oportunidades, con las oportunidades de salvación que Dios les dio y las despreciaron. Ahí de pronto van a ver cuando la persona llegó a su casa a compartirle el mensaje, cuando el amigo quiso compartirle, cuando la mamá quiso compartirle, cuando le invitaron a la iglesia y rechazó, cuando le hablaron de Dios y se burló en la cara del mensajero, de la persona que estaba evangelizando. Todo eso, él se va a dar cuenta, ¿cierto? Y va a ser, imagino yo, muy doloroso saber de que tuvo la oportunidad, de que la salvación llegó a la puerta de su casa y él la rechazó. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 7, dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué lamentable que las personas a veces endurecen su corazón cuando se les habla de Dios, cuando se les habla del Evangelio, cuando se les habla de la salvación. Endurecen su corazón de tal manera que aún hasta se disgustan y se enojan y tratan mal a la otra persona. En ese día, estas personas inconversas darán cuentas de muchas cosas. Todas las veces que se les predicó el Evangelio, todas las veces que alguien los invitó a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, darán cuentas de cuántas veces oyeron el mensaje del Señor y por aquí entró y por aquí salió, ¿cierto? Pero dijeron ahora no, todavía no es tiempo, estoy muy joven, más adelante, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso cuando hemos tratado de compartirle del Evangelio a una persona? Argumentos, justificaciones, y todavía no es tiempo, yo estoy muy joven, yo quiero vivir la vida, ¿cierto? Cuando no sabemos que la vida hoy la tenemos, mañana quién sabe. Nuestra vida es muy efímera. Entonces la gente a veces piensa que va a tener toda la vida para tomar esa decisión. Cuando no sabe si al otro día va a tener la oportunidad. ¿Cuánta gente muere al día? ¿Cuánta gente perece al día? Mire Nueva York. Un coletazo de un huracán, comenzando esta semana. Lo sorprendió. Una lluvia intensa que inundó gran parte de la ciudad. Los subterráneos, el metro. Gente que quedó atrapada en los sótanos, pensando de que en los sótanos pues es más fácil protegerse de un huracán, de una tormenta, por los vientos y lo que esto implica. Pero ellos no contaron con que venía una creciente, una inundación repentina. Los ríos se salieron de cauce e inundaron la ciudad. Y muchas personas quedaron atrapadas en sus sótanos. ¿Sí? Entonces, nosotros no estamos libres de sufrir una situación de eso. Y entonces por eso mucha gente dice, ahora no, más adelante quizá, todavía déjeme pensarlo. Entonces, en ese momento, las personas querrán convencer a Dios de sus argumentos religiosos, ¿sí? De sus acciones, de las cosas que hicieron en el nombre del Señor.
pero nunca creyeron en él como Salvador. Sí. En Lucas capítulo 7, verso 21-23 nos dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Te darán cuenta sobre cada palabra de burla, de menosprecio que dijeron en contra del Señor y su palabra. Hay gente que es muy atrevida. Hay gente que es muy impulsiva y se burlan de Dios, se burlan de Jesucristo, lo ridiculizan, ¿sí? Hablan mal de su gestión, de su obra. En Mateo 12, 36, 37, habla precisamente acerca de eso. Si hoy en día hay tecnología para grabar conversaciones que luego son usadas en un juicio, hoy las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de texto, todo eso ahora es usado, es tenido en cuenta a la hora de un juicio, a la hora de una situación judicial, jurídica, en un juzgado, en una corte, todos esos mensajes, ¿cierto? Que se tienen en diferentes redes sociales, como Instagram, como Telegram. Muchos gobiernos se han caído porque en esos mensajes tenían conversaciones y son mensajes comprometedores. Sí, allí en Puerto Rico nomás, hace año larguito, hace 2 años, el presidente, el gobernador de Puerto Rico, precisamente, fue derribado, le tocó renunciar, porque el pueblo se dio cuenta de unas conversaciones que él tuvo a través de un chat de Telegram con sus amigos, y ahí hablaban de muchas cosas, hablaban de muchas, hasta de las mujeres que gobernaban allí, de muchos funcionarios, y sus negocios, y sus torcidos, ¿cierto? Sus negocios que tenían allí intereses, todo eso se filtró, y eso lo usaron, ¿para qué? Para revocar y para obligarlo a renunciar. Entonces, hoy en día, las conversaciones son grabadas. Todo mensaje que nosotros mandemos por mensaje de texto, por el Facebook, todas las redes sociales, eso queda allí grabado. Eso en algún momento se va a descubrir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que escribimos. Hay gente muy responsable, gente muy apasionada que escribe en las redes sociales cantidad de barbaridades. Bueno, entonces imagínense cómo será la capacidad del cielo, ¿cierto? Para registrar cada una de las palabras que nosotros hemos dicho en contra de Dios, que las personas han dicho en contra de Dios, de su Hijo Jesucristo, de la iglesia, y las blasfemias contra el Espíritu Santo. Todo eso va a estar registrado. Y en este momento estas personas se van a recordar de aquellas famosas frasecitas que dijeron, de la burla, del sarcasmo, ¿sí? Entonces ya no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Hay gente que dice que no van a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿sí? La iglesia es mucho bochinche, mucho chisme, y ahí se arrepentirán ¿de qué? De cuántas cosas dijeron en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de su palabra. Cuando alguien dice que no quiere nada con Dios, porque la iglesia está llena de hipócritas, está diciendo, ellos están mal porque son hipócritas. Yo estoy bien porque soy un pecador verdadero, un verdadero impío.
y no se dan cuenta de que no están bien. Y por su falta de arrepentimiento, porque se creen más, se creen mejor que los demás, esto los va a llevar a condenación. Las personas a veces se creen perfectas. Yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? ¿Son qué? Obras. Obras, recuerden, obras. Pero ellos no van a ser juzgados por las obras. Van a ser juzgados por lo que hicieron con el mensaje. Se aceptaron a Cristo. ¿En qué concepto tenían a Cristo? ¿Qué visión tenían de Jesucristo? De la salvación. Por eso es que van a ser juzgados. Entonces, los cristianos, los hijos de Dios, daremos cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios 5, del 9 al 10, dice que el tribunal de Cristo, al igual que el juicio del gran trono blanco, no es para juzgar si somos o no salvos, pues todos los que estamos en el tribunal de Cristo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El tribunal de Cristo es para galardonar. Ahí se da cuenta que el otro es para juicio y para condenación. El tribunal de Cristo es para galardonar. Y ahí se va a dar la premiación. Allí va a haber un podio, ¿sí? Donde se van a repartir las coronas y los galardones. Entonces, el tribunal de Cristo es para galardonar, para premiar y para dejar de premiar lo que hicimos con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos delegó, con lo que Dios nos entregó. Entonces, tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo trae galardones para su iglesia, para sus hijos. Allí en Apocalipsis capítulo 2, 22, 12 y 13, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿qué daremos cuentas? ¿De qué daremos cuentas nosotros, los cristianos, en el tribunal de Cristo? Daremos cuenta de qué hicimos con el Evangelio. Daremos cuenta de qué hicimos con la palabra del Señor, con el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos que en este versículo dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Este versículo dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si lo que el mundo necesita en este tiempo, si lo que el hombre necesita es salvación, un salvador. Y la palabra salvación significa salud total. La gente necesita salud total. Y la salud total no te la va a brindar la medicina, no te la va a brindar un médico, un hospital, una clínica. La sanidad total la encontramos en el Señor porque Él sana integralmente nuestra vida a través de su palabra. Por eso la teoterapia se reconoce como el tratamiento de Dios a la vida del ser humano en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, de una manera integral a través de su palabra. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. No nos podemos avergonzar de hablar del Señor. Más en este tiempo, donde mucha gente se está yendo a una eternidad sin Cristo, a una condenación eterna. Ya sabemos que si la persona no tomó su decisión aquí, ya en el futuro no hay nada que hacer. Ahí no valen misas, ahí no valen rezos, ahí no valen súplicas, rogativas, ofrendas por esa persona. No, porque la decisión es personal y la decisión hay que tomarla mientras estamos aquí. Por eso la urgencia de transmitir el mensaje, de compartir el mensaje. No se quede callado. Háblele a su familia, háblele a sus hijos, háblele a sus compañeros de trabajo,
pero no se quede callado. El tiempo es limitado, el tiempo se acorta y la segunda venida del Señor está muy cerca. No se confíe en esa expresión. La segunda venida del Señor está cerca, pero el Señor puede tardarse un poquito o puede venir pronto, pero el día que el Señor llame por nosotros, ese es el día límite, la fecha límite. Lo que se hizo hasta allí cuenta y lo que yo ya no cuenta. Entonces, no tenemos la vida asegurada. Por eso es mejor asegurarse desde ahora y estar seguro de que Cristo está en su corazón y lleve a su familia a que conozcan y que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Yo le invito a que repita conmigo esta sencilla oración de fe. Dígale allí, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo te pido hoy, Señor, que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que tomes el control del trono de mi vida. Gracias por perdonar todos mis pecados. Arrepiento, Señor, de todos ellos. Y te confieso, Señor, que he sido un pecador. Y hoy, Señor, oh Dios, declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Desde hoy para siempre te recibo en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Dios del cielo. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero que se encuentren muy bien en este día, que no se cansen.